Tengan la más cordial bienvenida, jóvenes, a esta clase virtual de la materia de Cálculo 2 de la Universidad NUR. En esta clase virtual, correspondiente al día lunes 27 de abril del 2020, vamos a desarrollar el avance de las integrales definidas. Hasta antes del parcial estuvimos haciendo algunos ejercicios relacionados con este tema y dejamos ya de lado lo que son las integrales indefinidas y nos centramos a calcular áreas, ¿no? Áreas dentro de una función. Y por eso se llaman definidas, porque normalmente buscamos determinar el área entre un límite superior y un límite inferior de una función. Para eso, en la anterior clase habíamos hecho algunos ejemplos donde tenemos que graficar una función lineal, una función en este caso, de forma creciente o decreciente, y para eso recordamos un poco lo que es el avance de cálculo 1, donde aprendimos ahí a graficar funciones. Pues aquí en esta unidad vamos a volver a repasar un poco de forma más directa las gráficas de las funciones, tanto de primer grado, que son lineales, y de segundo grado, que son las parábolas. En algunos ejercicios que vimos anteriormente, aprendimos a calcular cuando la función es creciente y decreciente. Ahora haremos un ejercicio más de eso y luego vamos a desarrollar ejercicios donde tenemos integrales, por ejemplo, de varios términos y queremos determinar el área de esos términos, ¿no? Comencemos, por favor. El primer ejercicio que vamos a ver ahora es hallar el área de la función f de x igual 1 medio de x más 3, donde el valor de a es igual a 0 y el valor de b es igual a 4. Ok, entonces fíjense que acá, por ejemplo, en este ejercicio, no nos está dando la integral, aquí nos están dando la función. Y en esta función, que es de primer grado, ya sabemos que en el cálculo 1, cuando vemos una función de este tipo, consideramos de que va a ser una línea recta. Y hemos aprendido a analizar un poco lo que son estas funciones de primer grado, ¿no? Entonces, una de las formas más sencillas para poder graficar una función de primer grado es que nos fijemos en el coeficiente de la variable. Si este coeficiente tiene signo positivo, vamos a tener una gráfica ascendente. Si el signo del coeficiente es negativo, tendremos una gráfica descendente. El valor en este caso del coeficiente de la variable, como tenemos acá un medio, significa de que eso lo podemos graficar mediante la pendiente, y la pendiente quiere decir los valores que se mueven hacia la derecha en el eje X y hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Cuando es positiva la variable, o mejor dicho el término, como por ejemplo acá vamos a poner acá más un medio, según la pendiente significa que acá este valor 2 son los valores que se mueven en X, en este caso hacia la derecha, ¿no? Y como el signo es positivo, este valor de acá son los valores que se mueven en Y, pero en este caso va a ser hacia arriba. Como es positivo, será hacia arriba. Si hubiese sido negativo, entonces la pendiente en este caso, un medio, el valor de X se mueve, sigue moviéndose hacia la derecha, pero el valor de arriba, de Y, como es negativo, se va a mover hacia abajo, ¿no? Por el signo negativo. Entonces, eso es un poco recordando lo que se llaman las pendientes dentro de las funciones lineales. Luego también habíamos analizado este término, que es el término independiente, que en las funciones
lineales se llama variable b o valor de b. Este valor de b es el intercepto que generalmente dice que es el valor de y, en este caso va a ser 3, cuando x vale 0, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, este valor es el valor que se encuentra en el eje y, ¿no? Y básicamente acá nosotros decimos que esta función va a pasar por el eje y en el valor 3 positivo. Si aquí hubiera sido negativo 3, entonces hubiera estado en el eje y, pero en la parte de los negativos hacia abajo. Entonces, habiendo explicado todo esto, pues bueno, ahora lo que hacemos simplemente es graficar la función como lo acabamos de explicar en este momento. Entonces, trazamos el eje y el eje X, ¿no? Vamos a trazar acá de esta manera, los dos ejes. Vamos a ubicar el intercepto, como dijimos, que es el valor de 3. Entonces decimos 1, 2, 3. Entonces quiere decir que aquí vamos a colocar nuestro punto de partida, nuestro intercepto. Por ahí va a pasar nuestra línea recta. Y fijémonos que el coeficiente de la variable es positiva, por lo tanto va a tener un crecimiento ascendente, ¿no? Entonces nos fijamos que el valor de la fracción abajo es 2 y 1 arriba. Si quiere decir que dos valores en X hacia la derecha, como explicamos hace un momento, se van a mover uno hacia arriba en Y, positivo. Entonces aquí tenemos el valor 4. Eso quiere decir que aquí vamos a tener el primer punto de la pendiente. Ya con ese punto puedo yo trazar una línea recta de esta manera. Pero fíjense de que el límite de la función nos da un valor 4 y un valor 0. Significa que estos valores son los valores en X. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es simplemente reemplazar, por ejemplo, este valor 4 en la función acá. Entonces, si yo reemplazo, por ejemplo, 1/2 por 4 más 3, entonces acá me va a quedar, esto simplificado me va a quedar 2, más 3 me va a quedar 5. Entonces quiere decir que en el límite superior, que es 4, ¿sí? Fíjense 4, el valor en Y, este es el valor en Y, tiene que ser 5. Entonces, acá ponemos 5 y trazamos esta línea de esta manera acá. Ahí, ¿no? Entonces, no lo tengo muy recto aquí porque no está cuadriculada mi pizarra, pero básicamente aquí tenemos el límite superior de la función. ¿No? Entonces, este es el valor de B. Ahora, el valor de A es 0. Y cuando vale 0, pues el valor va a ser en Y 3. Entonces, quiere decir que aquí tenemos el límite de A. Voy a hacer un poco más grueso. Por lo tanto, aquí sería el valor en 0. Entonces, fíjense que esta área debajo de la curva es lo que necesitamos calcular de esta función. Entonces, tengo que calcular esta área. ¿Cómo la calculo? Pues bueno, aquí aparece el tema de las integrales definidas, como estuvimos hablando hace un momento. Entonces, dice que debo aplicar la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice que el área es igual a la integral entre el límite b superior y el límite a inferior de la función f de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces, esa es la propiedad general de cálculo de áreas definidas.
reemplacemos la f de x por esta expresión de acá. Entonces decimos a, o el área es igual a la integral. El valor de b es 4, el valor de a es 0, y la función es 1/2 de x más 3 por el diferencial de x. Entonces fíjense que ahora la integral está expresada en una función lineal de, en este caso, 1/2 de x más 3. Lo que tengo que hacer ahora es resolver la integral para luego aplicar el teorema fundamental del cálculo. Resolviendo esta integral aquí sería área igual 1/2 de x aplicando la integral mediante la tabla sería 1/2 de x al cuadrado sobre 2 más 3x. La integral de 3, una constante, es simplemente agregarle la variable x. Y acá ponemos el valor absoluto entre el límite 4 y el límite 0. Ya hemos definido en la anterior clase que aquí ya no se aconseja poner más c, más la constante de integración, porque la verdad no nos sirve porque nosotros necesitamos calcular el valor completo. Además, el valor de c también dejaría de ser importante aquí porque ya conocemos cuáles son los límites de esta función. Entonces, ahora, aquí, haciendo ya el resultado, o sea, un poco aprovechando la simplificación, esto va a ser 2 por 2, va a ser 4. Entonces quiere decir que esto va a quedar 1/4 de x al cuadrado, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos lo que es la fórmula de la área, ¿no? Del área. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Y cuál es ese teorema? Ese teorema fundamental del cálculo dice que el área es igual a la función de b menos la función de a, ¿no? Entonces fíjense que aquí lo que voy a hacer es reemplazar el valor de b en toda esta función y luego la voy a restar, dice, la función menos el límite inferior. Entonces, súper sencillo. Acá vamos a agarrar y vamos a poner desde acá, el área es igual a 1/4 de, en vez de poner x, vamos a poner el valor de b, que es 4 al cuadrado, más 3, paréntesis, nuevamente ponemos el valor de b en x, que sería 4, menos, ahora vamos a poner en el valor de x el valor de inferior de a, que sería 0. Aquí quedaría 1/4. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a poner entre paréntesis porque se supone de que esta recta va a cambiar a todos los signos de aquí adentro. Pero lo vamos a poner entre paréntesis para respetar su signo. Aquí quedaría 0 al cuadrado más 3 por 0. Igual. Entonces, fíjense que acá en esta expresión automáticamente todo se elimina, ¿no? Porque esto se va a eliminar y esto también se va a eliminar. Por lo tanto, lo único que me queda es resolver esta operación de acá. Y 4 al cuadrado es 16, dividido entre 4 es 4, y 4 más 3 por 4 es 12, aquí sería 16, el resultado final, 16 unidades cuadradas. Ponemos unidades cuadráticas porque acá no sabemos si realmente aquí esto está calculado para un área de metros, de centímetros, de kilómetros, ¿no? Entonces podríamos imaginarnos de que esto, por ejemplo, es el espacio de un terreno bastante grande, podríamos hablar de hectáreas si quieren. Entonces, para eso ponemos unidades cuadráticas porque vamos a ver más adelante en qué podemos reemplazar estos datos y hacerlo en la vida real un poco más práctico, ¿no? Entonces, eso es este ejercicio de funciones de primer grado, de funciones lineales,
Y es eso lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Ahora vamos a resolver un segundo ejercicio, pero este segundo ejercicio va a estar enfocado en resolver, por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio de acá. Si yo, por ejemplo, les digo hallar el área de aquí ya le doy la integral. El límite superior es 2. El límite inferior es 1. De x al cuadrado menos 5x menos 3 por el diferencial de x. Entonces, fíjense que en este ejercicio, básicamente acá, ustedes deben directamente aplicar la integral a cada término y luego aplican el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si aplicamos la integral directamente aquí a la función que es cuadrática, luego les voy a dar el ejercicio donde vamos a aprender a calcular la integral con la gráfica completa. Pero acá simplemente, como no nos piden graficar, lo que vamos a hacer es aplicar la tabla de integral a cada término, ¿no? Al x cuadrado, al 5x. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado, x al cubo, sobre 3, menos 5x al cuadrado sobre 2, menos 3x. Usamos el límite de valor absoluto entre 2 y 1, ¿no? Entonces, acá ponemos el área y básicamente aquí ya hemos aplicado la integral, ¿no? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el teorema fundamental del cálculo dice que debemos reemplazar el límite superior entre toda esta función, entre todas estas variables, y restamos el menos el valor de la función con el límite inferior. Ok, entonces pongamos acá. Entonces, vamos a venir de aquí abajo. Igual vamos a poner 2 al cubo sobre 3 menos 5 paréntesis 2 elevado al cuadrado sobre 2 menos 3 por 2. Igual. Ah, no, perdón. No es igual. Menos. Ahora vamos a poner todo esto entre paréntesis y con el valor 1 en cada una de las variables. Entonces acá sería 1 al cubo sobre 3 menos 5 por 1 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 1. Igual, ¿no? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, ya hemos aplicado el teorema fundamental del cálculo y ahora lo que queda simplemente es simplificar. En esta parte de aquí, el resultado va a quedar 8 tercios menos 4 por 5, 20, sobre 2 va a quedar 10 menos 6. Esto se va a hacer negativo, menos 1 tercio, porque 1 al cubo es 1, entre 3 es 1 tercio. Menos por menos se hace más. 5 por 1 es 5 medios. Entonces se mantiene 5 medios. Y al final 3 por 1 va a ser 3, pero menos por menos se hace más. Más 3. Igual,
Entonces, sumado todas estas operaciones, 8 tercios menos 10 menos 6 menos 1 tercio más 5 medio más 3, nos va a dar como resultado menos 49 sextos unidades cuadradas, ¿no? Entonces, en el examen, si es que yo les pongo, por ejemplo, una integral donde ustedes tienen que aplicarle simplemente la fórmula del cálculo de área, entonces resuelven aplicando la integral a cada término y luego aplican el teorema fundamental del cálculo, que es el límite superior menos el límite inferior. ¿Ok? Bien. Continuemos entonces. Ahora lo que vamos a resolver es una función cuadrática. Resulta que en una función cuadrática podemos tener la siguiente expresión. A ver, vamos a escribir acá. Ustedes pueden pausar el video, entonces les voy a pedir que lo hagan si en caso no han terminado de copiar esto en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el área ahora de una función cuadrática. Entonces acá decimos calcular el área de una integral de 1 y menos 2 de x al cuadrado más 4 por el diferencial de x. Y aquí obviamente pide graficar, ¿no? Entonces fíjense que en este ejercicio nos está pidiendo graficar una función cuadrática. Y sabemos que una función cuadrática es una parábola. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar una función cuadrática? Hagamos un repaso aquí al lado derecho de lo que son las funciones cuadráticas. Si yo, por ejemplo, tengo esta expresión de esta manera, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, una función, que en este caso es de segundo grado, es cuadrática, puedo hacer el mismo análisis similar a el valor de la función lineal. En el valor 3, el final de este polinomio, de esta función, sigue siendo el intercepto que habíamos dicho en la función de primer grado. ¿Qué era el intercepto? El intercepto, pues, simplemente es el valor por donde pasa la función en el eje Y, ¿no? Entonces, como este valor es 3 positivo, entonces, por aquí va a pasar la parábola, en el 3. Ahora, me tengo que fijar en el signo de la variable x al cuadrado. Si ese signo es positivo, mi parábola va a tener este tipo de gráfica, es decir, una parábola ascendente. Si mi signo es negativo, la parábola tendrá esta figura, ¿no? Entonces, algunos le dicen cóncava, otros le dicen convexa, ¿no? Entonces, pero bueno, yo le digo parábola ascendente, parábola descendente, dependiendo de cómo ustedes lo interpreten. Entonces, para saber que esta variable, esta función cuadrática va a tener esta forma, yo necesito determinar el vértice. ¿Y cómo se determina el vértice en una parábola? Pues hay una función, una fórmula que el vértice se calcula de menos b sobre 2a, ¿no? Esa es la fórmula del vértice del punto máximo o el punto mínimo, ¿no? Cuando hablamos de vértice me refiero a que es este punto, ¿no? O este punto de acá. Punto mínimo o punto máximo, ¿no? Entonces, pero no podemos entrar en ese tema con el tema del cálculo de vértice. Perdemos mucho tiempo en cálculo 2 en ese sentido. Entonces, lo que aquí vamos a aplicar para resolver esto es viendo si
Si esto se puede factorizar y se encuentran valores de vértices, no es necesario hacerlo porque ya tenemos dos límites dentro de esa función. En este caso es 1 y menos 2. Entonces, para poder graficar esta parábola, simplemente le vamos a asignar acá valores a la función para encontrar esos puntos máximos y esos puntos mínimos. Entonces, con función a esta expresión, a esta aplicación, vamos a resolver entonces esta integral. Bien, entonces, si yo me voy a graficar acá, graficamos esta parábola, sabemos que está en el valor 4, entonces decimos 1, 2, 3, 4, por aquí va a pasar el brazo de la parábola, sabemos que su signo es positivo, por lo tanto va a tener valor ascendente, entonces, y me fijo los límites, entonces me fijo el menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí me está dando un límite, o sea, un brazo de la parábola aquí, y el otro es en el 1. Simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la función. Entonces, aquí vamos a poner la t de valores y decimos, ¿no?, x y f de x. Entonces quiere decir que si vale 1, la expresión acá, 1, entonces 1 al cuadrado es 1, más 4, esto va a dar 5. Quiere decir que cuando valga 1, acá la expresión vale 5. Así que aquí, ahí estoy poniendo el punto del límite, en este caso superior. Ahora, el límite inferior, que es menos 2, límite inferior que es menos 2, ¿no? Ese valor lo reemplazo acá, va a ser menos 2 al cuadrado, es 4 positivo, más 4, esto va a ser 8, ¿no? Entonces, cuando valga menos 2, acá vamos a tener 6, 7, un poquito más arriba esto, 8. Entonces, tenemos acá el límite, ahí, ¿no? Entonces, fíjense que ya aquí tengo un punto, acá tengo otro punto y acá tengo otro punto. Entonces, como les dije, aquí lo que hace falta es determinar cuál es el vértice. Podría asignarle valores, por ejemplo, cuando vale menos 1, ¿no? Si vale menos 1 el término, va a seguir siendo 1 y esto va a quedar 5 positivo. Entonces, fíjense que cuando valga menos 1, acá va a ser el valor. Entonces, en otras palabras, se supone que el punto, cuando valga acá 4, es el vértice de la parábola. Entonces, simplemente lo que me resta por hacer es unir estos puntos de esta manera. Entonces, fíjense que la parábola obviamente va a ir hacia arriba. Ahora, lo que yo quiero es determinar esos límites superior y límite inferior. Entonces, acá tenemos límite superior, acá tenemos un límite inferior, este es el límite B, este es el límite A, y lo que tengo que calcular es toda esta parte debajo del área de la parábola. Eso es lo que tengo que calcular. Este es el área que debo encontrar. Entonces, para encontrar esa área, volvemos a aplicar, en este caso, la integral a cada término. Entonces, aquí la integral de x al cuadrado será x al cubo sobre, en este caso 3, más 4x con el límite entre 1 y menos 2, ¿no? Entonces, fíjense que ya aplicando la integral a cada término, el valor se convierte en esa expresión. Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo y el teorema fundamental del cálculo acá va a ser el área igual a 1 al cubo sobre 3 más 4 por 1 menos. Ahora, fíjense que acá el valor de A es negativo, entonces hay que tener mucho cuidado,
Ponemos acá paréntesis, ponemos menos 2 elevado al cubo sobre 3 más 4, paréntesis, menos 2, ¿no? Ahí no. Cerramos paréntesis, igual a. Entonces, el A va a ser igual a 1/3 más 4. Ahora aquí, esto, 2 negativo al cubo, se hace menos 8. Y ese menos por menos se hace más. Entonces aquí va a ser más 8/3. Más por menos es menos, y menos por menos también se hace más. Por lo tanto, 4 por 2, esto es 8. La sumatoria de estos números enteros y fracciones me va a dar 15 unidades cuadradas, ¿no? Entonces, esa es la forma de que ustedes van a graficar, por ejemplo, una parábola, ¿no? Miren que no necesité acá mucho resolver esta función por el método del vértice, simplemente asignando los valores y colocando el límite inferior y el límite superior en cada una de las tablitas de valores, ustedes pueden encontrar y hacer la gráfica sin ningún problema, ¿no? Bien, veamos un ejercicio más de estos, donde ustedes, ahora vamos a hacer, por ejemplo, con una integral de una función descendente, es decir, decreciente. Voy a borrar esto. Y acá vamos a decir, calcular el área y graficar de la integral de, el límite superior es 2 y 1, de 4 menos x al cuadrado por el diferencial de igual. Entonces, ahora fíjense que la incógnita al cuadrado es negativo. Entonces, lo que aquí hay que hacer es hacer nuestra gráfica primero para determinar por dónde va a ser el área de cálculo. Entonces, sabemos que este es el intercepto, entonces 1, 2, 3, 4. Aquí va a pasar el brazo de la parábola. Es decreciente la variable, la parábola, entonces aplicamos la t de valores, entonces que sería x en f de x, y ponemos el límite, ¿no? Cuando vale 2, esto va a ser 2 al cuadrado, esto es 4, menos 4 es 0. Entonces, ya saben que en este caso, si vale 1 y vale 2, entonces aquí va a pasar el punto de esa parábola, uno de los puntos. Y ahora el otro límite es 1. Entonces, cuando valga 1, 1 al cuadrado, esto es 1, 4 menos 1 es 3. Entonces, si vale 1, 1, 2, 3. Entonces, fíjense que aquí está el otro brazo de la parábola, ¿no? Entonces, perdón, aquí me he equivocado en el valor, aquí era menos 1. Menos 1, ¿ya? Entonces, cuando valga menos 1, entonces ahora ya calculamos con 1, ¿no? Cuando valga menos 1, aquí va a quedar menos 1 y esto sigue siendo 3 positivo, ¿no? Entonces, si vale menos 1, acá menos 1, 1, 2, 3. Aquí tenemos el otro valor. Entonces, si hago el valor menos 2, acá, aquí el valor se va a seguir siendo 0. Entonces quiere decir que cuando valga menos 2, acá se hace 0. Entonces fíjense que esto ahora se va así de esta manera, ¿no? Entonces, el área que tengo que calcular es toda esta parte inferior interna dentro de la parábola. Entonces, ese es el área de cálculo.
Y ahora aplicamos la integral a cada uno de estos términos. Entonces aquí va a quedar 4x menos x al cubo sobre 3 de los límites entre 2 y menos 1. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que es el área es igual a 4 por 2 menos 2 al cubo sobre 3 menos, paréntesis, 4 por menos 1 menos 1 al cubo sobre 3 igual. Resolviendo esta operación quedaría en 8 menos 8 tercios. Menos por menos se hace más, 4. Y acá me va a quedar menos por menos es más y más por menos es menos, 1 tercio. Entonces, en este ejercicio, el resultado de la suma de esos números enteros y fracciones me va a quedar 9 unidades cuadradas. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de encontrar el área de una parábola para que ustedes vean que en ningún momento apliqué la fórmula del cálculo de vértice. Entonces, les aconsejo, por favor, que ustedes practiquen y resuelvan los siguientes ejercicios que les voy a dar a continuación. Esos ejercicios que les voy a dar los van a subir a una tarea que lo voy a poner a continuación. Y en esa tarea, en ese recurso, van a ser evaluados la asistencia de hoy día, ¿no? Entonces veo que no se nota muy bien porque los lapiceros están con menos tinta cada vez. Ya nos vamos a comprar unos 5 lapiceros porque es necesario esto. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí lo que acabamos de hacer es justamente el cálculo de área de una parábola. ¿Okay? Bueno, entonces hasta aquí queda este primer video y en el segundo video que viene a continuación voy a colocar los ejercicios para que ustedes los resuelvan e incluso vamos a hacer una dinámica muy bonita que en el siguiente video les explico. Nos vemos. Bye bye.